Hoy vamos a ver el tema de herramientas vectoriales. Yo estoy seguro que esta va a ser la primera clase de, de todas las que vienen. Les va a gustar un montón. Vamos a empezar a conocer el programa. Antes de eso, quiero que abramos de una vez ArcGIS, ¿sí? Y vamos a explicar un par de cosas. ¿Todos estamos ya con ArcGIS abierto? Manuel pregunta que dónde puede conseguir ejercicios. Va a ver que los ejercicios uno se los puede inventar a medida que vayamos yendo. Yo ya tengo unos preparados y demás, pero de repente uno podría pensar cuando esté practicando, bueno, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un análisis de estaciones del Transmilenio en tal localidad o X, Y, Z? Bueno, lo que sea. Uno se los va inventando. Y si no, pues yo a medida de las clases les voy a dar unos ejercicios y igual que para el primer parcial les voy a dar unos ejercicios para que puedan practicar antes de su segundo parcial. Entonces, cuando abrimos ArcGIS, recuerden que ArcGIS es, yo voy a llamar ArcGIS a esto, pero en realidad este programa es ArcMap. ArcMap es el que nos permite hacer la visualización y el análisis. Hay otros que solo nos permiten hacer visualización. Nos permite ArcMap hacer visualización y análisis de información geográfica, información espacial que está referenciada en el espacio. Recuerden que yo les dije en las clases anteriores que acá vamos a trabajar por capas, que todas deben estar en una misma referencia. Y pues cuando uno se enfrenta a este programa, el suite de ArcGIS, o como el programa de ArcGIS en general, tiene varios componentes. Muchos de esos los vamos a ver, otros no. ArcCatalog lo vamos a utilizar, se los voy a explicar hoy. ArcMap, ArcGlobe, ArcMap, pues es el que vamos a utilizar. ArcGlobe y ArcSyn son otro tipo de programas que nos permiten hacer otro tipo de visualizaciones. ArcGIS Administrator es el que nos permite manejar todo el tema de la licencia. ArcSyn nos permite hacer visualizaciones de la información geográfica en 3D cuando tenemos coordenadas Z. Él nos permite hacer esa visualización en 3D. Recuerden que toda la información tiene coordenadas X, Y, norte, este, latitud, longitud, etcétera, etcétera. Y en algunas ocasiones vamos a tener información con coordenadas Z, y esas coordenadas Z nos van a permitir hacer visualizaciones en 3D. Por supuesto, esta parte es mucho más avanzada y si la quieren ver, van a tener que tomar el curso más avanzado de geomática y otras cosas más que también veríamos en ese curso avanzado. Adicionalmente, tenemos unos módulos de Python y eso es porque ArcGIS está basado toda su programación en Python. Entonces, si alguien es bueno en Python y le termina gustando esto, puede desarrollar sus habilidades en análisis espacial hasta llegar a hacer programación en Python para que ArcGIS ejecute ese código y se pueda hacer los análisis que necesiten. Ese tema de Python uno lo utiliza más cuando tiene una gran cantidad de información, cuando tiene procesos repetitivos y demás, que pues son mucho más avanzados. Entonces, cuando nosotros abrimos ArcGIS o ArcMap en general, vamos a tener esta ventana. Esta ventana lo que nos permite es seleccionar la plantilla que queremos utilizar para los mapas que vamos a producir con nuestros análisis. Entonces, hay un default, que es el que nos abre. Está bien si utilizamos ese, pero si ya queremos cosas más en específico, nos podemos ir a esta lista de aquí a la izquierda y podemos seleccionar los diferentes tamaños de los mapas que queremos producir. Entonces podemos tener hasta tamaños pliego, tamaños carta, bueno, oficio, etcétera, etcétera, la orientación, bueno, muchas posibilidades en cuanto a las plantillas que tenemos para los mapas. Adicionalmente, un punto importante
de esta ventana es el hecho que nos permite seleccionar la ruta de la base de datos donde vamos a guardar todas las capas producidas en este archivo. ¿Sí? Yo, por definición o por default, voy a dejar en la base de datos de ArcGIS, pero si uno fuera un poco más estricto en la utilización de datos, uno tendría para cada proyecto que esté haciendo una base de datos y esa base de datos iría o contendría estos análisis que vamos a hacer. Entonces, yo lo voy a dejar en el default de ArcGIS, ustedes deciden si lo quieren dejar ahí o si lo quieren cambiar. ¿Listo? Entonces, cuando cerramos esta ventana, nos encontramos con tres partes exactamente dentro de esta ventana de ArcMap. La primera parte es el área de herramientas, que comprende todo este espacio en el programa. Y aquí vamos a tener tres partes. Esta va a ser el área de herramientas, este es el área de mapa y este es el área de contenido. ¿Listo? En el área de herramientas vamos a tener varias cosas. Vamos a tener unos menús desplegables, que unos de estos van a ser muy parecidos a los que encontramos en cualquiera de los programas que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces tenemos el menú File o Archivo. Entonces archivo nuevo, abrir, salvar. Este salvar de acá tengan en cuenta que es un poco diferente a como uno lo haría. Más adelante en otra clase vamos a ver cómo, con esa guía van a ver cómo salvar específicamente. Si queremos compartir, bueno, esto es un paquete de mapa un poco más avanzado, añadir datos, si nos queremos conectar a ArcGIS Online, si queremos imprimir el mapa, exportar el mapa, analizar el mapa, etc. Después vamos a hacer un menú que es el de editar, que es el de anterior, siguiente, cortar, copiar, pegar especial y demás. En mi experiencia uno no utiliza casi este menú, pero está ahí. Después estamos en una pestaña, en un menú desplegable de vista. Tenemos dos tipos de vista, el Data View y el Layout View. Ya les voy a explicar qué es eso. Y podemos generar otros tipos de vistas. El Bookmarks, que esto lo vamos a ver un poco más en la parte de mapas, ¿sí? Pero básicamente, ténganlo ahí en el tintero, es una forma de yo crear un marcador para alguna vista que yo esté analizando. El de insertar, uno puede insertar un data frame, es lo que vamos a trabajar aquí. Esta área es un data frame, uno puede incluir otro data frame dentro del mismo archivo, texto, y hay unos elementos que se van a activar ahorita que veamos cuando estemos haciendo un mapa. Entonces, un título, una leyenda, una flecha de norte, una barra que permita saber la escala del mapa, una imagen, un objeto, etc. El siguiente menú es un menú de selecciones. Vamos a ver qué son estas selecciones. La pestaña de geoprocesamiento. Esta pestaña de geoprocesamiento es muy importante porque nos permite hacer unos análisis básicos de la información y es lo que veremos específicamente en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, tengo mi barra de personalización o de personalizar la ventana de ArcMap, donde tengo unas herramientas flotantes y unas extensiones. Si hago clic en Extensions, ahí en esas extensiones, voy a ver unos paquetes adicionales a la licencia básica de ArcMap o de ArcGIS que permiten hacer análisis más avanzados. Estos que tenemos acá, ustedes deberían tener todos sin ninguna selección. Yo les recomiendo que seleccionen por lo menos estas tres que les estoy mostrando. Esas tres nos van a permitir hacer todos los análisis que vamos a ver durante las clases restantes del semestre. ¿Listo? ¿Puedes repetir en qué parte está lo de las extensiones, por favor? Claro, aquí en Customize, en Extensions. ¿Listo? Por otro lado, pues tenemos la ventana de Windows,
en donde tenemos cómo se distribuye, tabla de contenidos, Armando, buscar, una pregunta. Qué dime. pena. Como estoy en NUCAC e intenté activar la extensión Publisher, pero dice que no se puede porque no hay licencia. Bueno, ¿No si no necesita? les deja esa no es tan grave. Ah, ok, vale. La que sí, las dos que sí son fundamentales son Network Analyst y Spatial Analyst. Listo, Y gracias. si no te sirven, me avisas y yo contacto a la universidad. ¿Listo? Y por otro lado está la pestaña o el menú desplegable de ayuda. Por si en algún momento se ven abrumados por este programa y no estoy ahí para poderles ayudar, pueden siempre acudir a la ayuda. Entonces, después vamos a ver un poco de iconos que en general resume algo que podríamos buscar en estos menús desplegables. Este es nuevo documento, nuevo mapa, eh, abrir, guardar, imprimir, pegar, añadir datos, ¿sí? Aquí vamos a poder, tabla de contenidos, esta tabla de contenidos de aquí a la izquierda, al catalog, que es esto mismo que está acá, buscar, que está aquí también, que es todo el set de herramientas que tiene ArcMap para hacer todos los análisis. Ahí están todas las herramientas, lo que pasa es que cuando uno trata de ejecutar unas y otras, depende de las extensiones que tengamos activadas, las va a dejar o no las va a dejar. Entonces, a medida que nosotros vayamos utilizando las herramientas, uno las puede ir buscando por acá o en esta pestaña de Search también puede ver las herramientas, ¿sí? A medida que uno va utilizando más y más las herramientas, se aprende los nombres y ya es mucho más fácil buscarlo aquí por Search que ir siempre al Toolbox y buscar la cajita y después de esa cajita buscar la herramienta exacta que queremos. Por ejemplo, miren, esta herramienta de Buffer está aquí, pero también está aquí, o si uno la quisiera buscar aquí, también está ahí. Entonces, todas las herramientas van a estar en este set de herramientas, ese toolbox, pero es mucho más fácil, y les estoy dando un tip para que una vez empiecen a ser analistas SIC profesionales, es utilicen esta barra de buscar. ¿Listo? Por otro lado, entonces para esto, lo que les decía la clase pasada, lo primero que yo voy a hacer apenas abra ArcGIS es definirle un sistema de coordenadas a el data frame o al documento. Me voy a ir en clic derecho, recuerden, como lo hacíamos la clase pasada, aquí en Layers, me voy clic derecho, Propiedades, y en Propiedades voy a tener varias pestañas, y aquí voy a tener sistemas de coordenadas, como les decía, para todos los efectos de las clases que vamos a tener de aquí en adelante, vamos a utilizar el sistema de coordenadas proyectado que se utiliza en Colombia, Magna, Colombia, Bogotá. Entonces, pueden hacer dos cosas. Pueden buscar Magna aquí, ¿sí? Entonces, él les va a buscar todos los que tengan Magna de proyectados y geográficos, o yo puedo simplemente empezar aquí, a ver, de nuevo, aquí me va a aparecer una lista completa de carpetas que puedo buscar. Entonces, aquí en proyectados nos vamos a ir a National Grids. Después, bajamos a South America y vamos a encontrar una carpeta completa llena de las proyecciones que aplican para Colombia. En nuestro caso, vamos a utilizar Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? Entonces, una vez, recuerden, una vez uno le defina ese sistema de coordenadas, ya va a cambiar estas unidades que tenemos aquí abajo. Entonces, Perdón, disculpa. señor, No vi dónde poner las coordenadas magna. Layers, clic derecho, Ok, Propiedades, ¿sí? Magna Colombia Bogotá. listo, muchas Proyectadas, National Grids, Suramérica, South America,
Colombia, Magna Colombia, Bogotá. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que yo voy a añadir cierta información. Entonces, esa información yo la puedo añadir de dos formas. La primera es con este icono de acá, en el que recuerden que yo puedo añadir datos o añadir un mapa base o añadir datos desde ArcGIS Online. Yo puedo buscar la carpeta donde yo tengo. Lo que yo les recomiendo, recuerden que yo les comenté que acá tengo conexiones de carpeta. Yo genero una conexión para que me quede más fácil directamente a la carpeta de documentos y a la carpeta de descargas. Esa conexión a la carpeta la hago con este icono de acá, el más y la carpeta, y esa conexión me permite que yo ya pueda acceder a todas las carpetas que están ahí. Fíjense que yo en esa carpeta pues ya tengo todos mis documentos en general, entonces puedo añadir o ir a mi carpeta donde tengo los datos y añadir las capas con respecto a las otras carpetas que ya tengo. Entonces, yo tengo mi carpeta de datos Geo 1 2020. Entonces, aquí tengo una que se llama clases coordenadas, que ustedes deberían tener esa de clases coordenadas. Les voy a pedir el favor que añadan localidades. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros añadimos localidades, nos va a aparecer esta advertencia. Y esta advertencia, lo que en términos prácticos hace es decirle a usted, ojo, yo en el documento, en este archivo de ArcMap, ya tengo un sistema de coordenadas definido y la capa que usted está tratando de añadir, esa capa está en un sistema de coordenadas diferente al que usted me dijo en el que yo debería poner todos los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, como programa, le voy a generar una transformación para que esa capa usted la pueda visualizar en mi sistema de coordenadas o en el sistema de coordenadas que usted me dijo desde el principio. Entonces usted dice, ok, y le pone close. ¿Listo? Entonces lo que hace es generar una mini transformación de esa capa para visualizarlo en su sistema de coordenadas. Entonces, yo veo en este momento mi capa de localidades, pero no estoy totalmente seguro de que en los posteriores análisis yo vaya a tener los datos correctos porque no está esa capa en la misma referencia. Entonces yo debo generar una nueva capa que esté alineada con las demás que yo voy a trabajar. Y antes de hacer esto, quiero que veamos dos cosas. Lo primero es que esta parte de acá, yo le llamo el área de mapa. Y esta área de mapa tiene varios componentes. En realidad tiene dos vistas. Esta vista de datos, ¿sí? Esta de acá, que nos permite acercarnos, alejarnos, seleccionar datos. Si yo, por ejemplo, quisiera la información de esta capa, puedo con la I, puedo ir a seleccionar y él me va a dar todos los atributos que están dentro de esa localidad, ¿sí? Si yo selecciono otro, me vuelve a salir la información de la tabla de atributos de ese elemento. Ya vamos a ver la tabla de atributos y demás. Y nos permite, pues, visualizar y hacer algunas selecciones y demás. Les decía, aquí tenemos muchos iconos que vamos a ir trabajando en cada uno de los pasos que demos en aprender a utilizar ArcMap. Ahora, yo en esta parte de la izquierda tengo todas las capas que voy utilizando en este archivo. Entonces yo puedo hacer un cambio acá. Si yo selecciono este cuadrado de acá y le doy clic, voy a poder seleccionar el color, el estilo, cómo se está visualizando la capa. Entonces le voy a poner este hollow, que básicamente es que dice que
lo de adentro no va a tener ningún color, va a ser transparente y me va a poner los bordes. ¿Listo? Entonces, ahora yo le cambio a esto. Ahora voy a añadir un mapa base. Y ese mapa base puede ser cualquiera, como les decía en la clase pasada, puede ser cualquiera. A mí me gusta trabajar con OpenStreetMap. Y el mapa base lo que nos ayuda generalmente es para generar una referencia espacial. De nuevo aparece nuestra ventana de que ese mapa está en un sistema coordenado diferente que va a generar la transformación y ok. Yo estoy de acuerdo y listo. Entonces yo puedo aquí acercarme mucho más y ver la forma de la ciudad, la división de las localidades. Y si yo quisiera, puedo añadir otras capas e ir visualizando con respecto a ese mapa base. Ahora, aquí está blanco es porque se demora cargando un poco. Recuerden, el tema de utilizar un mapa base nos genera un poco de retraso en cómo carga la información. Si yo lo muevo, él se va a actualizar inmediatamente. Fíjense que está trabado ahí, por así decirlo. Bueno, entonces yo lo que les quería mostrar era dos cosas. Lo primero es, recuerden que al final de la clase pasada yo les pedí que fuéramos a las coordenadas millón, millón. Para hacer esto, utilizamos esta herramienta, este botón de acá, Go to XY. Y básicamente lo que hace esa herramienta es que nos permite que nosotros pongamos una coordenada y él nos dice dónde está esa coordenada. Entonces, cuando yo pongo millón, millón, ¿listo? Le pongo zoom to, él va a buscar esa coordenada y básicamente lo que va a hacer es me va a generar un punto donde se ubica esa coordenada. Vean. Entonces yo me empiezo a ir un poco más hacia allá. Uy, me fui mucho. Orlando, una pregunta. Es que yo intenté usar esa herramienta, pero a mí me sale es GoTo en grados, minutos y segundos, no en metro. Entonces, Y puesta la... con esta flecha le puedes cambiar a metros, grados decimales, grados, minutos y segundos. Si lo tienes en grados, minutos y segundos, simplemente lo cambias a metros. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo tengo aquí dos... Una pregunta. Señor. ¿Hay que ponerle comas a los números o lo identifica? No, él lo identifica. Ok. Fíjense que aquí yo ya me vine un poco muy al oriente. ¿Se hace clic en la lupita para que vaya la coordenada? ¿Cómo? Cuando uno las escribe, o sea, lo que hacer clic en la lupa, como en lo que Sí. tiene una lupa o en la mano. La lupa o aquí, cualquiera. Entonces él cuando va a la lupa, entonces él va a ir y me la va a ubicar acá. Entonces yo me voy a ir a ver qué es lo que hay acá. Y resulta que ahí lo que hay es que ese punto me va a caer exactamente frente de la Casa de Nariño, y es porque ahí es el Observatorio Astronómico Nacional. Entonces, esa coordenada millón, millón, que es nuestra coordenada de referencia, nuestro punto de referencia para todo el sistema coordenado de Magna Colombia-Bogotá, queda el Observatorio Astronómico Nacional. Fíjense que todas las coordenadas o todos los puntos aquí alrededor ya van a estar amarrados a ese millón, millón, y cualquier punto que yo tenga sobre el espacio se va a amarrar, o esas coordenadas se van a amarrar a este millón, millón. Si yo tengo coordenadas en otro sistema y lo traigo al sistema de Magna Colombia Bogotá, él se va a amarrar a ese millón, millón de acá. Entonces, esa era la primera cosa que quería mostrarles. Y lo segundo, si me ayuda el mapa base, es que yo puedo
en mi área de mapa, tener dos vistas. Con estos iconos de aquí, de inferiores izquierdos, aquí en la parte inferior izquierda de esta ventana podemos encontrar Data View y Layout View. Entonces, ese Data View es la vista normal donde podemos ver los datos, seleccionarlos, etcétera, etcétera, pero hay un Layout View. Y ese Layout View va a ser específicamente lo que vamos a utilizar cuando estemos produciendo mapas. Entonces, aquí vamos a tener o el tamaño de una hoja, o el tamaño de un pliego, lo que queramos hacer. Y con respecto a los datos que nosotros veamos en el Data View, todo se va a ver acá y vamos a poder hacer el mapa con respecto a la información que tenemos en Data View. Entonces, fíjense que aquí apenas yo pulsé Layout View, se me apareció esta barra flotante, esta herramienta flotante que es del layout. Ese layout me permite hacer zoom, como generar una vista, desplazarme dentro del mapa, hacer zoom, cambiar el tamaño, etcétera, etcétera. Orlando, cuando pongo el layout view no me aparece esa barra de herramientas. ¿Hay una forma de generarla? Claro, hace clic derecho aquí y busca layout y lo activa. Ok, gracias. Entonces, esta barra de acá son todas las herramientas flotantes que yo puedo utilizar. Fíjense que yo aquí tengo el editor de datos, el layout, y tengo otro que es el Network Analyst, perdón, el Spatial Adjustment, que estaba utilizando hace unos días para arreglar unos datos que me entregaron. Y son cosas mucho más avanzadas que vamos a ir viendo algunos en esta clase y otros específicamente en clases más avanzadas que deseen tomar. Entonces, como les decía, apenas ustedes estén aquí en este Layout View, porfa, si no están hablando, apague los micrófonos. Gracias. Entonces les decía que este layout les aparece cuando ustedes entran aquí, si no lo pueden activar. Bueno, esta es la vista para generar el mapa. Pero otra cosa importante es que en el menú de insertar se les van a activar todas estas opciones que no teníamos antes en el Data View. Aquí vamos a poder incluir textos, títulos, leyendas, flechas de norte, barras de escala, imágenes, objetos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por otro lado, tenemos nuestra tabla de contenidos. Voy a apagar este mapa base porque es difícil para mí como que cargue esto y que la clase y que demás. Entonces, generalmente yo no los utilizo porque me gusta además generar los mapas míos a partir de la información y no de los mapas bases. Entonces, tenemos aquí las... Yo tenía una duda. dígame. Digamos, si a uno como que no encuentra el mapa o algo, hay un botón o algo así que lo ubique a uno. Sí, voy a hacer varias cosas. Aquí en Full Extent, él lo va a ubicar, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy para acá y le pongo Full Extent, él me ubica acá. O aquí en clic derecho le dice Zoom to Layer y él va a hacer lo mismo. Fíjense que si yo le pongo Zoom to Layer, ahí está. Listo. Les voy a pedir el favor que añadan la capa de estación de Transmilenio que está en Datos Geo. Ya les mostré esta forma de añadirlos por acá, pero aquí en el catálogo básicamente van a tener lo mismo que aquí en el Add Data. Entonces este catálogo es una forma de tratar la información, las conexiones del programa con sus carpetas y demás, y en algunos casos es un poco más fácil utilizar todo el tema de datos desde el catálogo. Entonces, aquí van a tener sus conexiones a las carpetas. Yo
como les dije, tengo la conexión a mi carpeta madre, que es documentos. Entonces, aquí voy a tener que ir a buscar mis datos geo, ¿sí? Entonces, aquí en datos geo, fíjense que acá yo tengo otras carpetas que son capas importantes, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en datos geo, yo me voy a ir y voy a encontrar estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Y simplemente la voy a coger y la arrastro y de una vez me aparece ahí. Fíjense que yo al arrastrar no me aparece ninguna de los warnings, de las advertencias que está en otro sistema de coordenadas. Es porque este ya está en el mismo sistema de coordenadas, entonces no va a haber ningún problema. ¿Listo? Ahora, en la parte izquierda, en esta que dice Table of Contents, que es la tabla de contenidos, puedo tener muchas cosas. En primer lugar, tenemos esta parte de acá, que es la que nos refleja todas las capas que hay en el documento. Y nos dice el orden en el que está. Entonces, aquí me está diciendo que estaciones de Transmilenio está por encima de localidades. Si yo me devuelvo y le cambio el color a localidades, por ejemplo, fíjense que aquí el orden va a importar. ¿Por qué? Porque si yo cojo y arrastro esta capa encima, él me va a tapar todas las estaciones. Entonces aquí importa mucho el orden en el que esté, en el sentido de que qué es lo que quiero que se vea primero, qué es lo que quiero que se vea de últimas, ¿sí? Estos son polígonos, van a tapar los datos que están arriba o que están debajo, perdón. Si, por ejemplo, estaciones de Transmilenio estuviera debajo, los va a tapar y solo va a dejar viendo los que están por fuera de esa capa de polígonos y demás. Entonces yo quiero poner en un orden en específico todas estas capas. Acuérdense que también puedo prender y apagar las capas. Fíjense, con esta cajita, selecciono y las selecciono, prendo y apago las capas. Entonces yo puedo tener muchas capas, pero no puedo estar utilizando algunas. Entonces prendo y apago. Y hay otros botones aquí arriba que lo que me quieren decir es que clasifique o que ponga la lista por fuente de datos. Entonces aquí, fíjense que yo tengo dos fuentes diferentes. Esta de localidades la tengo de una carpeta que se llama clase coordenadas y la estación de Transmilenio la tengo desde la base de datos geográfica. La base de datos geográfica, a diferencia de la carpeta, es que si alguno ha tratado de abrir esa base, va a encontrar un poco de archivos con nombres diferentes, que no va a encontrar nunca una estación de Transmilenio ni nada de lo que vemos aquí en el catálogo. Es porque la codificación de esa base de datos es diferente con respecto a como si fuera una carpeta normal. Si uno se va a una carpeta normal y busca las capas que estén dentro de esa carpeta, pues va a encontrar los nombres de las capas y todos sus archivos que necesita. Entonces, tengo mi lista por fuente de datos, tengo mi lista de visibilidad, ¿sí? Aquí me dice cuáles están visibles, y si tuviera alguna capa que no está visible, por ejemplo, apaguemos localidades, aquí me va a aparecer, está visible estación de Transmilenio, pero no está visible localidades. Ahora, si yo tengo alguna selección en alguna de esas localidades, alguna de esas capas, como localidades o estaciones, podría aparecer aquí, me va a decir el número de objetos que está seleccionado. Ya vamos a ver qué es la selección. Y pues acá vean unas opciones para que las exploren. Pero generalmente vamos a utilizar esta vista por Drawing Order. Entonces, por orden de dibujo. Recuerden. Orlando, qué pena, ¿puedes repetir esa parte? Qué pena. Que generalmente vamos a utilizar esta lista por orden de dibujo, ¿sí? En donde si yo muevo esta para abajo, se me abrió aquí esto. Si yo muevo esta para aquí abajo y después prendo esta, me va a generar que me tape y demás. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante dos cosas, y es que
Lo primero es que casi todas las cosas que yo puedo hacer en ArcGIS lo puedo hacer desde el clic derecho sobre la capa. Es decir, si yo voy a la capa y hago clic derecho, yo puedo hacer muchas operaciones y sobre todo va a ser nuestro mejor aliado el clic derecho de aquí en adelante hasta finalizar estas clases de geomática, porque hay muchas que podemos hacer aquí. Por ejemplo, podemos abrir tabla de atributos, podemos hacer una unión de datos, etcétera, etcétera, selecciones, editar los datos, bueno, exportarlos, bueno, muchas cosas. Entonces, yo quiero que veamos dos cosas en específico. Lo primero es que yo puedo abrir una capa, en la capa, yo puedo abrir su tabla de atributos. Y recuerden que su tabla de atributos depende o está asociada a toda esa información adicional que yo quiero añadirle a la capa de manera que pueda para cada entidad tener información adicional. Yo, por ejemplo, en esta capa, fíjense que tengo una columna que es el nombre de la estación, ¿sí? O también tengo recuerden que las estaciones tienen como líneas asociadas a una letra. Tenemos G, D, A, F. Bueno, por ejemplo, la autopista norte, la troncal norte es A. Bueno, para los que han montado en Transmilenio, pues pueden reconocer esto más fácilmente. Entonces, yo tengo esta información adicional y yo podría, si yo quisiera, seleccionar a mano algunas estaciones. Entonces yo puedo decir, listo, ¿cuál es la estación de San Mateo? Entonces selecciono esa estación de San Mateo. Esa estación de San Mateo es en Soacha. Entonces la última estación de Soacha, o la primera si lo quieren ver en el otro sentido, y la puedo seleccionar manualmente. O también podría, listo, San Mateo y Quirigua. Entonces con control le pongo y selecciono la otra. Entonces, fíjense que aquí en el mapa se me van a resaltar dos, ¿sí? La del Quirigua y la de San Mateo. Ahora, si yo quisiera seleccionar varias... Orlando, ¿cómo es que se selecciona? Qué pena. Solo hago clic acá. Clic en cada una de estas. Fíjense que acá las columnas son información adicional y las filas es cada una de las entidades de esa capa. Es decir, cada fila aquí, en este caso, será un punto, ¿sí? Que ese punto está dado con las estaciones de Transmilenio, ¿sí? Cada fila es una estación diferente de Transmilenio. Y aquí abajo, aquí nos dice cuántas tiene. Hay 140 estaciones y nos está diciendo que tengo una seleccionada de 140, ¿sí? Entonces les decía, yo puedo seleccionar una o puedo seleccionar varias, ¿sí? O puedo seleccionar muchas, si yo cojo aquí y le pongo Shift y clic aquí abajo y selecciono todas estas. Si yo cierro esta ventana, igual van a quedar seleccionadas y voy a poder ver cuáles están seleccionadas dentro de toda esta lista de estaciones. Puedo volver de nuevo a atributos, abrirla y nos va a mostrar la selección. Si yo, por ejemplo, entonces, fíjense que acá en la parte de abajo me dice que tengo 17 de 140 seleccionadas. Si yo quisiera ver solo las que tengo seleccionadas, le doy en este botón de acá y las selecciono. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todas las que son diferentes a estas que tengo seleccionadas en este momento, le puedo decir que invierta la selección. Entonces, puedo invertir esa selección y vean que me quedan seleccionadas todas las demás, excepto las que había seleccionado en un principio. ¿Listo? ¿Todos estamos aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Puedes repetir la última parte? Disculpa. ¿Perdón? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Lo de... Entonces, yo, por ejemplo, tengo seleccionadas estas, ¿sí? Que son 14. Pero resulta que yo en verdad no quería seleccionar esas 14, sino todas las diferentes, o el resto, a esas 14. Entonces yo lo que hago es invertir la selección, ¿sí? Yo cojo esta selección, la invierto y vean
que solo me van a quedar seleccionadas las diferentes a esas 14 que yo había seleccionado inicialmente. Gracias. ¿Listo? Entonces, yo puedo, cuando ya dejo de trabajar con esa selección, puedo deseleccionar todo lo que tenga con este botón de acá, Clear Selected Features. Lo puedo deseleccionar. Yo también puedo hacer eso aquí. Fíjense que si yo tuviera seleccionadas estas, aquí está ese mismo botón que dice Clear Selection y él me quita la selección. Lo que pasa es que la diferencia es que este de acá me quita la selección para todas las capas que yo tenga. En cambio, la tabla de atributos solo para esa capa de ahí. Ahora, hay otro tema importante y es... Orlando, una pregunta. Señor. ¿Uno puede llegar a seleccionar por algún atributo? Sí, O sea, como decir, vamos para allá. seleccionar todas las de ellos. Ya vamos para allá. Entonces, les decía, en realidad hay dos temas muy importantes que esto va unido a la clase anterior de proyecciones y coordenadas. Y yo les decía que nosotros podemos generar, vamos a hacer todos nuestros análisis en ArcMap si todas las capas están perfectamente alineadas en un mismo sistema de coordenadas. ¿Y qué pasa? Nosotros ya añadimos localidades, pero no estamos seguros de que esa sea la proyección que en verdad nos vaya a funcionar para hacer nuestros análisis. Entonces, vamos a generar una proyección de esa capa de localidades para asegurarnos que nosotros siempre estemos trabajando con capas alineadas al mismo sistema de coordenadas. Recuerden que si está desfasado, así sea por 1 centímetro, nos va a generar muchos problemas. Entonces, antes de eso, ya casi llegamos ahí, quiero que veamos lo siguiente. Si ustedes hacen clic derecho en la capa, podemos ir a la carpeta de propiedades o a la pestaña de propiedades. Esa pestaña de propiedades tiene muchas pestañas, vamos a ir a ver, las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, pero en general quiero que veamos 3 en este momento. La primera general, que yo puedo tener el nombre aquí, ¿sí? Si yo lo quiero cambiar, lo puedo cambiar. Si yo le digo lock, él me cambia lock, o si quieren hacerlo aquí directamente, seleccionan este nombre, F2, y le escriben localidades. ¿Sí? Va a volver de nuevo a propiedades. Hay otra pestaña que es simbología, perdón, source, esa es la primera que quería mostrarles. Este source tiene dos componentes, este extend, que nos quiere decir el borde de esa capa, con la información que yo tengo, hasta dónde da. O sea, el dato más al norte está aquí, en estas coordenadas. El dato más al este está en estas coordenadas. El dato más al sur está en estas coordenadas. El dato más al occidente está en estas coordenadas. ¿Listo? Y adicionalmente, tenemos una información de los datos que tenemos. Entonces, tenemos que el tipo de datos es un file de clases, de entidades. Estas entidades pueden ser puntos, líneas o polígonos. En este caso, son polígonos. Esta es la ruta de donde él está adquiriendo esta capa. Y siempre se va a referir por el momento, o sea, mientras estemos trabajando en este archivo, se va a referir a esa ruta. Que si tiene coordenadas en Z, no las tiene. El sistema de coordenadas, fíjense que él nos está diciendo, esta capa está en este sistema de coordenadas, que no es el mismo que nos sirve a nosotros. Entonces, para nosotros es muy importante que todos los análisis estén hechos en el mismo sistema de coordenadas. Ya vamos a cambiar eso. Lo último, o antes de hacer esa proyección, es que quiero que vean que acá uno puede hacer, ya vieron que yo lo puedo hacer desde acá, o desde acá también puedo cambiar el símbolo
en el que esté. Yo puedo generarle una visualización como esta, ¿sí? Si le pongo a aplicar, él me va a visualizar las localidades como de esta forma. O si lo quiero cambiar así, Una pregunta, ok, ya, dígame. ¿me puedes repetir, por favor, la parte donde se ve en qué sistema de coordenadas está? Entonces, me voy, clic derecho, localidades, propiedades, en la pestaña Source. En esa pestaña Source, ahí, aquí dice Data Source. Ese Data Source es, básicamente la traducción, es el origen de los datos. Y acá pueden ver el sistema de coordenadas en el que está. De nuevo, estamos en un sistema que no es. Entonces vamos a cambiarlo. Entonces vamos a utilizar nuestra primera herramienta. Y para eso vamos a utilizar esta pestaña de buscar. Como les digo, Que ¿cómo? creo que a mí me aparece, lo que pasa es que yo creo que a mí me aparece como que ya está en Magna, perdón. Porque seguramente abriste la capa de localidades que está en datos 2020. Por eso les dije que teníamos que abrir la que estaba en clase de coordenadas. No, sí, yo abrí la que está en clase de coordenadas y Bueno, pues me aparecía todo el montón de capacidades. no sé, al resto de tus compañeros les debe aparecer así como les estoy mostrando. Entonces, no importa, podemos igual hacer lo que vamos a hacer con esa capa si la tienes así, no importa. Entonces, aquí en la pestaña de buscar, vamos a buscar la herramienta que nos permite proyectar esa capa al nuevo sistema de coordenadas. Hablando que Project. Señor. hay un botón para que me aparezca la pestaña de buscar, es que pues si se cierra como que ya deja de estar en esa parte de la derecha. Ah, ok. Aquí arriba, Search, Listo. Control F. ¿Listo? Sí. Pues, Entonces, escribimos aquí Project y vamos a utilizar este Project que dice entre paréntesis Data Management. Y ese entre paréntesis de Data Management simplemente se refiere a, en ese toolbox, hay varias categorías. Una de esas categorías se llama Data Management. A ver si me deja abrirlo aquí rápidamente, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay uno que se llama Data Management y vamos a encontrar otras subcategorías y ahí en esas subcategorías están, y en alguna de estas está esa de Project. Entonces, fíjense que irse siempre a buscar herramientas por acá es un poco más dispendioso y pues no tiene sentido uno tanto tiempo. Entonces, en términos prácticos, uno coge, busca las herramientas según el nombre que ya conozca. ¿Listo? Entonces, Project. Entonces, aquí, cuando uno está, les va a aparecer más o menos así. Aquí lo importante es esta pestaña. Estas otras, esta de acá y bueno, lo demás lo vamos a ir viendo a medida que utilicemos las herramientas, pero de acá es importante que si ustedes abren una herramienta y quieren saber de qué se trata, le ponen aquí en Show Help. Y en Show Help les aparece una descripción, una pequeña descripción de qué es lo que hace la herramienta, qué toma, qué datos toma y qué datos produce. Entonces, lo que hace esta herramienta es que proyecta datos espaciales de un sistema de coordenadas a otro. Entonces, él recibe una capa, por ejemplo esta, que está aquí en la imagen, que está en un sistema de coordenadas geográfico, GRS en 1980, y nos va a dar un sistema proyectado a UTM zona 22N. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a... en Data Management, ¿cuál es la que seleccionamos? Toca buscarla, pero... mire, Projections and Transformations. Entonces, Data Management, Projections and Transformations, y ahí encuentran Project. ¿Listo? Lo abren y va a ser lo mismo de esta ventana que ya abrimos. Como les digo, para mí es mucho más práctico que ustedes busquen en Search. Es mucho más práctico. No tienen que perder el tiempo en empezar. Ay, aquí no está. Ay, aquí no está. Ay, aquí no está. ¿Sí? Es mucho más fácil buscar. Entonces, como les decía, ya vamos a proyectar la capa
Y para proyectar esta capa, lo que vamos a hacer es que podemos o arrastrarla desde acá, ¿sí? Fíjense que la arrastramos. No, podríamos seleccionarla de esta lista que está acá. Por supuesto, cuando tenemos muchas capas, pues es más difícil coger y seleccionar de la lista, a veces es más fácil arrastrarlo. Eso depende cómo si ustedes se sientan cómodos haciéndolo. A mí me gusta arrastrar. Entonces, lo siguiente que nos dice él es, vean, esta capa está en este sistema de coordenadas. Está en esta, o lo que yo voy a hacer, todo lo que voy a producir con esta herramienta, se va a guardar en el default database, geodatabase, con este nombre. Entonces, uno si quisiera le cambia esa ruta o le cambia el nombre, digamos, depende de ustedes. Pero lo más importante aquí es seleccionarle el sistema de coordenadas que queremos poner. Entonces, yo puedo seleccionar este botoncito aquí a la derecha y aquí yo puedo ir a buscar de nuevo todas las rutas, National Grids, South America, Colombia, Magna Colombia, Bogotá, o si tengo algún layer, alguna capa con ese sistema, yo puedo aquí irme a Layers y seleccionar Magna Colombia, Bogotá. ¿Listo? Aquí, en algunos casos, para unos sistemas de coordenadas va a tener que hacer una transformación diferente, hay veces no la muestra, hay veces la muestra, depende. Y simplemente les vamos a poner OK. Y cuando yo le ponga OK, va a generar su capa a partir de la proyección de las coordenadas. Entonces, aquí les debería aparecer este mundito y les debe aparecer este nombre aquí de la herramienta, quiere decir que la está ejecutando. A algunos, por la configuración del computador, les aparece una ventana adicional, no se asusten, es simplemente que la está ejecutando. Quiero que vean que si yo me voy a propiedades de la capa nueva, esta capa que él me crea es una capa nueva totalmente. Y si yo me voy a source, vean que ya el sistema de coordenadas que tiene esta nueva capa es Magna Colombia, Bogotá. Entonces yo ya estoy listo. Ya estoy llamado para ponerme a procesar todos los datos que necesite. Esta de localidades, yo la puedo eliminar o si la quieren, apáguenla, que no les genere, no les pese gráficamente y hagan todos los análisis que ustedes necesitan. ¿Listo? Como les decía, podemos tener dos situaciones en el tema de coordenadas. Lo primero es que tengamos una capa que está en un sistema de coordenadas que no es el correcto, ¿sí? La otra opción es que tengamos una capa que no tiene sistema de coordenadas asociado. Entonces, en este caso les voy a pedir por favor que abran otro archivo de ArcGIS, ¿sí? Y para esto, lo que vamos a hacer es que yo tengo una capa ya preparada para ustedes que no tiene un sistema de coordenadas asociado. ¿Y cómo veo esto? Si nuestras capas están guardadas en una carpeta, esa carpeta, que en este caso es la de clase coordenadas, fíjense que un archivo shape o una capa geográfica tiene muchos archivos, tiene entre 6 y 8 archivos, depende. Pero aquí tengo un archivo de BF, que es el que tiene la tabla de datos, tengo el shape, tengo otros archivos, pero el más importante en este tema de proyecciones es el PRJ. Ese PRJ es el que me permite, o el que tiene dentro de ese shape, asociada el sistema de coordenadas. Entonces, si ese archivo no está, quiere decir que esa capa no tiene un sistema de coordenadas asociado. Entonces está perdida en el espacio. ¿Listo? Fíjense
que esta capa de población no tiene ese archivo de PRJ. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra capa de población está perdida en el espacio y necesitamos arreglarla. Entonces, para esto, voy a añadir mi capa de... perdón, aquí en clases de coordenadas, mi capa de población la voy a dar, ¿listo? Entonces, me va a salir otro aviso que me dice, ojo, fíjese que la capa que usted acaba de añadir no tiene una referencia espacial, o sea, no tiene información de la referencia espacial. Entonces, ¿qué pasa? ArcMap se la va a dibujar en algún lado del espacio, pero no puede saber exactamente dónde está. Entonces, por las características de los otros archivos, él va a ubicar unas coordenadas, ¿sí? Fíjense que son estas coordenadas, pero no saben qué unidades, porque no sabe qué sistema de coordenadas es exactamente. Él tiene unos números de unas coordenadas X, Y, pero no sabe metros, si son grados, si son lo que sea, si son pulgadas, millas, varas, lo que sea. Entonces, fíjense, cuando ustedes se enfrenten a un problema de estos, que es muy probable que lo pase, o digamos, que pase porque la información, como yo les dije, nuestro trabajo como analistas SIC es buscar información, y esa información en un momento puede estar en un sistema de coordenadas diferente, o puede no tener sistemas de coordenadas, pero todo se puede arreglar. Entonces, cuando uno la abre y se da cuenta, fíjense que los números de acá abajo, todos están enfocados más o menos hacia una magnitud de 100.000. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestro sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá tiene una magnitud de millones, 1.000.000, seguramente no está en ese sistema de coordenadas. Entonces, en el momento que le demos ese sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá, él va a tener una pérdida peor. Ahora, yo les digo que si ustedes ven que cuando tienen una capa que tiene estas magnitudes de 100.000 y están trabajando con información de Bogotá, les aseguro que esa capa va a estar en el sistema de coordenadas anterior, ¿sí? Que era más o menos al 100.000. Tenía una coordenada de referencia que tenía más o menos 100.000. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es decirle a la capa, oiga, ubíquese que usted está en este sistema de coordenadas, ¿listo? Entonces, para eso me voy a ir a buscar una herramienta que se llama Define Projection. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa cada punto? Cada punto en esta capa es el censo generó una georreferenciación de cada hogar o de cada encuesta que generaron. Entonces, ese punto hace referencia a cada hogar o cada encuesta que generaron en la población, ¿sí? Ah, ok, gracias. ¿Listo? Entonces, fíjense, hay un punto muy importante que he olvidado decirles, y es que las capas solo pueden ser de puntos, líneas o polígonos, y no pueden haber combinación entre ellas, ¿sí? Entonces, puede haber una capa solo de puntos, solo de líneas y solo de polígonos. Yo puedo combinarlas entre el mismo tipo, pero no puedo combinar entre puntos y líneas. Es decir, yo nunca voy a tener una capa que sea puntos y líneas o puntos y polígonos. No, siempre es puntos, líneas o polígonos. No puede cambiar de ahí. Entonces, por lo menos en vector, en capas vectoriales. Entonces, yo tengo mi herramienta de Define Projection. Esa herramienta de Define Projection es la que me va a permitir a mí decirle, este sistema de coordenadas es el que usted debería estar. Entonces utilizo este de Data Management. Entonces este Define Projection, voy a arrastrar la capa de población. Recuerden que esto se demora, pero mientras carga, quiero decirles que solo esta herramienta se puede utilizar bajo dos circunstancias. La primera, en que la capa no tiene un sistema de coordenadas asociados,
Y la segunda es cuando nosotros estamos totalmente seguros de que la capa está en un sistema que no es. Es decir, por ejemplo, yo la arrastro a mi sistema Magna Colombia Bogotá y resulta que me sale por allá perdida. Entonces yo le digo, es que usted no debería estar ahí, sino debería estar en otro lado. Entonces, la ajusto a que me dé al sistema que debería ser. Es diferente al de proyectar. Si la capa está en otro sistema de coordenadas y yo lo quiero pasar al que estoy trabajando, yo la proyecto. Pero si estoy seguro de que está en un sistema incorrecto, pero se visualiza dónde es, yo simplemente le cambio el sistema de coordenadas para que quede todo coherente. Entonces, ya añadí población a esta herramienta y tengo un sistema de coordenadas desconocido, aquí unknown. Entonces, en el botón de aquí al lado, como siempre, voy a ir a buscar el sistema de coordenadas que seguramente tiene él, que es el anterior que teníamos en Bogotá, que era el de Ciudad Bogotá. Entonces me voy a sistemas proyectados, sistemas de coordenadas proyectados, me voy a National Grids, a Sudamérica, a Colombia, y me voy a decirle, es que usted debería estar en Magna Ciudad Bogotá. ¿Listo? Entonces le voy a dar, y él va a ajustar a esa capa y le va a dar el nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Y fíjense que aquí él está creando un candadito y es porque está sobre el archivo. Si yo me fuera en este momento, Orlando, señor, pero ese sistema de coordenadas es otro que habías dicho, o es Magna Colombia Bogotá o Magna Ciudad Bogotá el que estamos usando. todo lo que estemos utilizando debe ser Magna Colombia Bogotá, pero les estoy explicando que esta capa específicamente está en el sistema de coordenadas anterior. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, usted está en el sistema de coordenadas anterior y después, si lo quiero utilizar para mis análisis, la proyecto a Magna Colombia Bogotá. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que si yo me voy de nuevo a la carpeta donde está mi capa, ahora sí va a aparecer este archivo .prj en la capa que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, esas eran las dos cosas importantes que estaban unidas a la clase anterior. Rápidamente, te va a decir que no. Rápidamente me voy a volver al otro. Ustedes sigan con el que tienen, yo me voy a conservar con otro que tenía. Entonces, aquí es muy importante que yo les explique en este momento el tema de la selección. Entonces, aquí en esta pestaña van a ver que tenemos dos formas de seleccionar. La primera es por atributos y la otra es por localización. Voy a empezar por la selección por atributos. Yo tengo una capa que tiene una tabla de atributos asociada y esa tabla de atributos tiene una información con la que yo puedo seleccionar en caso de que necesite. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, me voy a la capa de troncal Transmilenio, ¿sí? Si no la tienen, añádanla. Vean que aquí yo tengo información. Tengo la longitud de la troncal, yo tengo el origen, el final, y tengo la fase en la que fue construida. Recuerden que Transmilenio tiene varias fases, se construyó en varias fases. Entonces, imagínense que yo quisiera seleccionar con la información de esta columna, que es la fase en que se construyó, quiero seleccionar cuáles fueron las troncales que se construyeron en la fase 3. Entonces, para esto yo puedo hacerlo ya sea por aquí o directamente en esta tabla de atributos. Le digo Select by Attributes y me abre esta ventana. Entonces, él me pregunta primero el método. Entonces, el método, yo tengo varias opciones. Create a new selection, crear una nueva selección, añadir a otra selección que yo ya tenga, quitar de una selección o seleccionar de una selección. En este caso, voy a crear una selección.
Y entonces le voy a decir la fase. Entonces yo le digo, doble clic acá, le digo fase, igual get unique values 3, fase 3, y le digo aplicar. Entonces, él me va a aplicar a esta condición, va a ir a seleccionar a esa columna todos los elementos dentro de la capa que tienen el valor a 3 dentro de esta columna de fase traza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fíjense que me seleccionó las troncales de Transmilenio que fueron construidas en la fase 3, que esa fase es la calle 26, la décima y esta conexión aquí. Ahora, ¿qué cree que repita? Lo de las fases, o sea, ya tengo el atributo, hay fases, pero Entonces, voy a quitar la selección, ya les conté cómo se quita la selección. Entonces digo fase traza, ¿sí? Doble clic, igual get unique values 3. ¿Listo? ya, gracias. Listo. Ahora, imaginen, o resulta que yo quiero seleccionar las troncales de Transmilenio que fueron construidas en fase 1 y también las que fueron construidas en fase 3. Entonces yo eso lo puedo hacer también por atributos. Entonces yo voy a empezar desde cero. Entonces voy a decir, le voy a quitar la selección aquí y le voy a decir fase traza igual a 3. Un segundo, perdón. De nuevo, fase traza, doble clic, igual get unique values 3 y adicionalmente voy a seleccionar las que son de fase 1. Pero entonces tengan en cuenta que no hay ninguna troncal que es fase 1 y fase 3. Son las fase 3 o las fase 1. Entonces yo le diría fase traza igual a 3 o fase traza igual a 1. ¿Sí? Y aquí estoy seleccionando las troncales de la fase 1 y de la fase 3. ¿Listo? Recuerden que yo puedo invertir esta selección si yo quisiera. ¿Sí? Y ahí estaría seleccionando de fase 2, porque solo hay 3 fases. Entonces, fase 1 y fase 3 la seleccioné y la invierto y estoy seleccionando solo la fase 2. ¿Listo? Entonces, rápidamente, por nuestros 20 puntos del día de hoy, quiero que, por favor, en Twitter me suban una imagen de la selección de todos los usos del suelo residencial, de todos los usos de suelo que no son ni residencial ni comercial. ¿Listo? Orlando, entonces ¿cómo se colocaba para seleccionar los dos diferentes? Así, como está acá. Fase traza igual a 3 o fase traza igual a 1. Que son de uso que no son de uso residencial. Que no son ni de uso residencial ni de uso comercial. ¿Listo? Y la primera persona pues se gana los 20. ¿Qué habías dicho, Orlando? Es que se me cortó el internet. La primera persona que me ponga una imagen de la selección de los usos que no son ni comercial ni residencial. ¿Sí? Les voy a dejar de compartir un momento la pantalla porque lo voy a hacer aquí. ¿Eso en qué capa está, Orlando? En datos 2020 está uso del suelo. Uso urbano Ok. suelo. Que no sea qué, perdón. Ni comercial ni residencial. Sí, eso pasa. Eso pasa mucho. Y Ana Sofía nos está contando que se les cerró el programa por alguna razón. Eso pasa mucho. Se cierra. ¿Por qué? Porque es caprichoso. Ya, esa es la respuesta. En realidad uno tiene que estar salvando constantemente porque así se cierra de la nada. Entonces, listo. La respuesta era 696. Les voy a enseñar
Les voy a mostrar cómo hacerlo. Por los que no estén hablando, apaguen el micrófono, porque es que me molesta aquí escuchar el ruido, el background de ustedes. Listo. Entonces, tengo mi capa de uso del suelo, que es esta. ¿Listo? Entonces me voy a ir a la tabla de atributos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos mucha información, mucha información. Y tenemos una columna que se llama tipo y tiene los diferentes usos del suelo. Entonces, si yo quiero los que no son ni comercial ni residencial, pues yo debería seleccionar los tipo comercial o los tipo igual residencial, ¿sí? E invertir la selección. Y ya tengo todos los que no son comercial o residencial. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Les agradezco muchísimo por venir. Voy a tener la grabación en este momento. Recuerden, la pueden ver en YouTube o aquí por Sicua, si quieren más tarde.